Muy bien, pues buenas noches una vez más a cada uno de ustedes que se conectan para este curso de formación. Como siempre, un saludo y vamos a pedir la asistencia del Espíritu Santo, la presencia de nuestra Madre, para que nos ilumine y podamos profundizar en aquellos misterios de nuestra fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, maestros. Bueno, pues entonces, por el pedido también de algunos de ustedes, vamos a adentrarnos a estudiar un poquito con profundidad la Semana Santa. ¿Bien? Así que quizá hoy escuchen cosas nuevas, entendamos cosas mejor y algunas cosas pues ya las conocemos. Bien, pero esperemos que sea de mucha ayuda para todos ustedes. Como siempre, el chat está abierto para las preguntas que podamos ir teniendo. Bueno, partimos de unas cosas primero sencillas y luego vamos a ir profundizando, ¿no? En esto que ya nosotros sabemos, ¿no? Que para nosotros como cristianos, pues la Semana Santa no es el recuerdo de un hecho histórico cualquiera. Partimos punto clave de aquí, que ese hecho es un hecho histórico, que ha pasado en un momento concreto de la historia. Pero no es el recuerdo, ¿no? Porque a veces siempre podemos caer en esta tentación. Bueno, otra Semana Santa más, ¿no? Lo mismo, ya sabemos, nuestros ramos. No, no es el recuerdo de un hecho histórico cualquiera. Es la contemplación del amor de Dios que permite el sacrificio de su Hijo, lo permite, el dolor de ver a Jesús crucificado, no es que Dios esté feliz, hoy mira qué bien cómo sufre mi Hijo, ¿no? La esperanza de ver a Cristo que vuelve a la vida y el júbilo de su resurrección. Bien, pues, por lo tanto, este es el marco. La Semana Santa es el periodo en el que se prepara y conmemora, ¿no? Porque la conmemoración es un recuerdo pero actualizado, la pasión y muerte de Jesucristo. Comienza con su entrada en Jerusalén y termina con su crucifixión. ¿Bien? Eso ya lo que celebramos el día de ayer. Lo importante de este tiempo no es el recordar con tristeza, ¿no? Lo que Cristo padeció, porque a veces, pues en Semana Santa tenemos que estar cabizbajos, tristes. No se trata tanto de esto, sino entender por qué murió y resucitó. Ya no se trata de, bueno, vamos a estar acongojados, sino entender por qué murió y por qué resucitó. Es celebrar y revivir su entrega a la muerte por amor a nosotros y el poder de su resurrección, que es la primicia de la nuestra, ¿no? Entonces, es esto. Entonces, lo importante de este tiempo es, por lo tanto, no es recordar con tristeza lo que Cristo padeció, sino entender. Así que esta Semana Santa, por lo menos, hagamos una profundización y entendamos por qué la muerte. No se trata de, pues murió, resucitó, no. ¿Por qué? Bueno, un poquito de historia. ¿Ya? ¿Desde cuándo celebran los católicos la Semana Santa? Porque a veces nos pueden preguntar esto, profesor, ¿y desde cuándo celebramos la Semana Santa? Bueno, lo primero que quiero decirles, maestros, ¿bien? Es que inmediatamente después de la muerte de Jesucristo en Jerusalén, pasaron muchas cosas, ¿no? Los apóstoles tuvieron miedo, estuvieron encerrados un tiempo, no sabían qué hacer, luego reciben la fuerza del Espíritu Santo, reciben, ¿no? Les empuja a ir a predicar, bien, pero ojo, no hay que pensar que, bueno, entonces los apóstoles ya dijeron, bueno, a ver, aquí está el esquema, ¿no? A ver, les presento el resumen, ¿no? Pedro ahí diciendo, hay que hablar de esto, de esto, de esto. No, no había un esquema para empezar a predicar o para contar, ¿no? Sino que empezaron a anunciar, ¿no? A Jesucristo, ¿no? Y de ahí va saliendo muchas cosas.
Bien, entonces, inmediatamente en Jerusalén, después de la muerte de Cristo, se empezó a recordar este acontecimiento. Fíjense, o sea, ¿por qué es tan importante todo ello? Bien, entonces, inmediatamente después de la muerte de Cristo, se empezó en Jerusalén a ir recordando esto. Entonces, desde el siglo segundo, desde a partir del año 100, fíjense, ¿no? Del año 100, después de Cristo, se organizó la Semana Santa como la conmemoración del Triduo Sagrado. Fíjense qué dato interesante. Ya a partir del año 100, ya se organiza la Semana Santa. ¿Bien? Ya se organiza la Semana Santa. Quiere decir que en el año 60, 70 ya se vivía, se recordaba, pero como organización propia a partir del siglo segundo. Bien, esto nos da un alivio. Imagínense cuántos años se viene celebrando la Semana Santa. ¿Bien? Entonces, la pasión, la sepultura y la resurrección del Señor. El nuevo calendario litúrgico instituyó la Semana Santa destinada a recordar la pasión de Cristo a partir de su ingreso en Jerusalén. Con el paso del tiempo, y aunque algunas regiones en el mundo se resistían, la Iglesia comenzó a unificar la fecha de la Pascua. Claro, tengamos en cuenta que en los primeros años del cristianismo, pues no había esa facilidad de comunicación, las iglesias estaban dispersas, ¿no? Entonces, no había una claridad como ahora que sale a lo mejor un documento, un decreto del Papa, y todos pues, ¿no? Acatamos este decreto, nos unimos o nos regimos a las normas litúrgicas, pero en ese tiempo no era así. Las iglesias en ese sentido eran como, pues iglesias en el sentido de más independientes, ¿no? Porque no había esa comunicación tan directa. Poco a poco también se fue clarificando lo que era el primado de Pedro. Pero en fin, entonces, algunas iglesias se resistían, ¿no? a la celebración. Entonces, la iglesia comenzó a unificar la fecha de la Pascua. Quiere decir que ya todas las iglesias celebraban el recuerdo de la pasión, pero no en la misma fecha. Desde el concilio, bien, desde el concilio primero, el primer concilio ecuménico de Nicea, ¿no? Imagínense, en el año 325, la Semana Santa se celebra el primer domingo de luna llena después del equinoccio primaveral, alrededor del 21 de marzo. Por eso la Semana Santa nunca cae en la misma fecha, va variando, porque nos regimos, ¿no? Por el calendario, en este caso judío, que se guiaban por el calendario lunar. Por eso va cambiando la Semana Santa. Entonces, ¿por qué cambia la Semana Santa cada año? ¿Sí? Porque se rige por el calendario lunar, por el calendario, en este caso, como los judíos llevaban la contabilidad, ¿no? de las fechas. Por eso es que cambia. Porque alguien puede decir, pero la Navidad es siempre el mismo, en cambio la Semana Santa no. Bueno, entonces, el Sábado Santo fue asignado como el día del ayuno con ausencia de celebraciones litúrgicas. En sábado no hay, es el único día, bien, bueno, pues ya desde el viernes, ¿no? Por la tarde, en el que ya no hay misa en todo el mundo. Es el único día que no se celebra, no hay misa, ¿no? Bueno, por la noche ya empezando ya la vigilia, ¿no? Pero si se dan cuenta, el viernes se celebra se celebra pues los oficios de la pasión, ¿no? Pero no hay misa, es el único día en el año que no hay misa. No sé si han caído en la cuenta de eso. Todos los días del año hay misa, pero ese día no hay misa. Es el paso de la muerte a la vida, que es la Pascua. En el siglo IV, estamos hablando, ¿no? En el año 300 hacia adelante, se le dio importancia al Viernes Santo. Fíjense, ¿no? Primero al sábado, luego al Viernes Santo, que está relacionado con la adoración de la Santa Cruz, el emblema del cristianismo, que resume en su figura la redención del mundo. También como un dato curioso, a partir del año 100, bueno, a partir del siglo II, ¿no? Que es a partir del año 100, ya podemos encontrar en documentos cómo se utiliza inclusive la señal de la cruz, ¿no? Decimos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Desde cuándo? Ya desde el siglo II, ¿no? Ya vemos documentos en los que por ejemplo, Tertuliano dice, ¿no? Que cada vez que se empiece una oración, cada vez que hagamos algo, ¿no? Hagámonos la señal de la cruz en la frente, ¿no? O sea que imagínense, desde el siglo II ya nos hacemos la señal de la cruz. Bien, entonces cosas así, tan antiquísimas y tan nuevas, ¿no? Entonces,
fue tomando importancia el tema de la cruz, que es el emblema del cristiano. Por eso a partir, imagínense, desde los primeros años, los cristianos se hacen la cruz. No nos lo hemos inventado nosotros, ¿no? En documentos, como digo, del siglo II ya queda patentado que los cristianos se hacían la señal de la cruz. Con el tiempo, se institucionalizó la procesión del Vía Crucis del Viernes Santo. Bueno, fue avanzando, fue recordar otra vez, ¿no?, lo que Cristo pues vivió. La celebración de la Cena de Jesús con sus discípulos aparece en el siglo V. Fíjense, maestros, siglo V, año 400. O sea, ya en el año 400 ya aparece la celebración de la Cena de Jesús. Con sus discípulos aparece en el siglo V, ¿no? Y desde entonces se celebra el Jueves Santo. Bien, ¿qué estamos notando, maestros, aquí? Obviamente, pues que la iglesia, ¿no?, con la asistencia del Espíritu Santo, fue poco a poco, ¿no?, estructurando lo que es el triduo, ¿no?, el triduo pascual. Por último, el Domingo de Ramos, que marca el inicio de la Semana Mayor, es la celebración del ingreso de Jesús a Jerusalén. O sea, el Domingo de Ramos fue posterior añadido. Ahora, bueno, es un poquito de historia, ¿sí?, esto que quizá ya conocíamos, pero bueno. ¿Cuándo se celebra la Semana Santa? Bueno, la Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos y termina en la Vigilia Pascual durante la noche del Sábado Santo al Domingo de Resurrección. Cada año se celebra en una fecha distinta, dijimos, se fija el domingo siguiente a la primera luna de la primavera. Entonces, ¿cómo fijamos la fecha de Semana Santa para el 2023? Ah, pues a la siguiente, el domingo siguiente de la primera luna llena de primavera, así se fija. ¿Por qué la Semana Santa cambia de fecha cada año? Dijimos, ¿no? El pueblo judío celebraba la fiesta de Pascua en recuerdo de la liberación. Hay diferencias, claro, los judíos también celebraban la Pascua. Nosotros también celebramos la Pascua, pero para nosotros es distinto, ¿no? Para ellos era recuerdo de la liberación de la esclavitud de Egipto, el día de la primera luna llena de primavera. Por eso es el día que también nosotros celebramos. Esta fecha la fijan en base al año lunar, ¿bien? Lunar. En cambio, la Navidad no se fija por el calendario lunar, ¿no? Y no al año solar de nuestro calendario moderno. La Navidad sí se fija por el año solar, sin embargo, la Semana Santa por el calendario lunar. Es por esta razón que cada año la Semana Santa cambia de día, pues se le hace coincidir con la luna llena. De hecho, si se dan cuenta, ese día hay luna llena, ¿no? Es bueno, a ver si se fijan, va a haber luna llena ese día. Bueno, esto es un poquito de que algo que ya conocíamos. A partir de aquí, maestros, vamos a hacer una profundización bíblica de la muerte de Jesús. ¿Bien? Estaba preguntando, cuando estaba preparando un poquito este tema, estaba preguntando a varios expertos, ¿no?, amigos míos que conocen también a fondo estos temas, y preguntándoles, ¿no?, por material, porque estoy investigando bastante, una explicación profunda, ¿no? No de lo que siempre sabemos, pues Viernes Santo Jesús muere, el sábado está en el sepulcro, domingo resucita, eso que ya siempre conocemos, sino una profundización bíblica, teológica de la Semana Santa, y no hay mucho material, ¿no? Hay un sacerdote amigo muy conocido que es muy preparado, y me decía, ¿no?, que está en eso, en querer, pues, de una redactar, ¿no?, un texto con esta profundización. Bueno, así que por ello, pues, he ido sacando de distintas fuentes, algunas quizá no tan ortodoxas, ¿sí?, pero he extraído lo que vale, ¿no?, lo que vale, los datos históricos que pueda servirnos, porque a veces el gran problema de muchos biblistas que caen, ¿bien?, es caer en presupuestos, pues, que contrarios, ¿no?, a la fe, presupuestos nada cristianos, ¿no?, de pensar que en el fondo como que Jesucristo era un ignorante, no sabía por qué estaba entregando su vida, o como que era Dios, pero era, o sea, como que, o sea, presenta como si fuera un Jesucristo un ignorante, ¿no? Como que, bueno, le tocó, ¿no? No. Y otra cosa es como que, o toman los evangelios como si fuera, pues, cualquier libro, ¿no? Y no un libro inspirado. Entonces, si nuestros presupuestos son así, pues vamos a, como se dice, vamos a cargarnos, ¿no?, los evangelios. Bien, así que no es un tema tan fácil para poder profundizar y explicar. Maestros, bueno, la muerte de Jesús. Vamos a entrarnos un poquito en la muerte de Jesús.
la importancia que le dan los evangelios a la pasión del Señor. Si ustedes se dan cuenta, maestros, si se fijan, ahora, bueno, recordarles, maestros, que para ello nos vamos a centrar casi en el Evangelio de Marcos. Saben que es el primero de los evangelios que se puso por escrito, ¿bien? Y dentro de los evangelios, ¿qué es lo primero que se escribió? No fueron los milagros, sino fue la pasión, ¿no? Entonces, fíjense, no más de 33 años de su vida de Jesús y pocas páginas, ¿no? Sin embargo, lo que es unas horas, ¿no? Desde la madrugada hasta que muere Jesús, le dedican todos los evangelios, pues una cantidad de capítulos, ¿no? Como que no hay esa relación, ¿no? 30 años de su vida, unos cuantos capítulos. Sin embargo, unas horas, que es la pasión, le dedican muchísimos capítulos, ¿no? Entonces, recordemos que cuando hablamos de los evangelios cuentan en este sentido, ¿no? De la vida, los hechos, la pasión del Señor, pero releídos a la luz de la Pascua. Es decir, los evangelistas cuentan las cosas, pero cuando ya pasó, a la luz de la Pascua. Esto pasó por esto, y por eso van viniendo de citas del Antiguo Testamento. Entonces, es una lectura de las cosas, pero a la luz de la Pascua. Bien, para que no perdamos el horizonte. Entonces, yo les voy a pedir que tengan a mano su Biblia. Si tienen la Biblia de Jerusalén, mucho mejor, que es la Biblia la que mejor nos ayuda para el estudio, la más cercana porque es una traducción directa del griego. Entonces, si tienen el Evangelio, y propiamente el Evangelio de Marcos nos va a ayudar mucho. Lo que les decía, la importancia que le dan los evangelios a la pasión del Señor es algo fenomenal, ¿no? La cantidad de escenas descritas a unas cuantas horas, ¿no? Desde la noche en el huerto, la madrugada y pues hasta las 3 de la tarde, ¿no? Más o menos que muere Jesús. Artísticamente, la que más ha inspirado a pintores. Si ustedes se fijan, los pintores a lo largo de toda la historia, lo que más pintan es la pasión, ¿sí? Entonces, artísticamente es la pasión. Culturalmente, por ejemplo, inclusive culturalmente utilizamos las palabras de la pasión, ¿no? Por ejemplo, hablar del beso, ¿no? De la traición, hablamos de que me vendes por 30 monedas, ¿no? Cuando alguien no quiere hacerse cargo del problema, se lava las manos. O sea, inclusive culturalmente cogemos términos y hechos de la pasión. Histórico, en la que Jesús más ha encontrado, en la que Jesús se ha encontrado con personajes de la historia profana, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver a muchos personajes, ¿no? Históricamente, donde se encuentra con personajes de la historia profana, ¿no? Como Pilato, por ejemplo. Teológico, la que más ha impactado en la vida de los cristianos, ¿no? Teológicamente, la pasión es lo que más impacta la vida de los cristianos. Espiritual, en la que más se ha centrado la reflexión cristiana. Cuando hacemos, por ejemplo, un retiro, cuando hacemos una jornada, está presente siempre la pasión del Señor. Pastoralmente, el eje del año litúrgico. Todo el año litúrgico gira en torno a la pasión del Señor. Por tanto, por decirlo, es el monopolio de la centralidad de la vida de Jesús. Es lo primero que se escribió de los evangelios, la pasión del Señor. Es lo primero que se ha escrito en los evangelios. Bien, ¿por qué? Porque la muerte de Jesús es escandalosa para los judíos, a diferencia de nosotros. Bueno, hay que ponerse en la mentalidad judía. Vamos a adentrarnos aquí en lo que se llama la carne, ¿bien? Así que voy a pedir el apoyo de algunos de ustedes para que vean, o sea, maestros, aquí yo les pido que claro, para nosotros, bueno, la muerte de Jesús, para los judíos, la muerte de Jesús es fea, escandalosa, humillante, no es nada triunfal. Entonces, vamos, claro, ¿por qué no le creyeron a Jesús? ¿No? Vamos a adentrarnos y ustedes mismos lo van a descubrir. Fíjense, a Jesús le cayó un dogma torcido. Al bueno Dios lo ayuda, al malvado no lo ayuda. Esta idea corre en todo el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan cuando estudiábamos los libros del Antiguo Testamento? Precisamente el libro de Job es para esto, para mostrar necesariamente, no necesariamente que porque eres malo, Dios te va a castigar, ¿no? O si eres bueno, Dios te va a bendecir, ¿no? Vamos a ver aquí el justo Job, que a ser tan bueno y justo, sin embargo, pues tiene
todas estas desgracias. Maestros, así por ejemplo en Sabiduría 2.18. Vamos a ver el libro de Sabiduría 2.18. Voy a pedir que alguien de ustedes me apoye leyendo. Por favor, levanta la mano quien tiene para que ustedes mismos lo escuchen y esto les va a llevar a entender por qué no le creyeron a Jesús y por qué esto fue un desastre humanamente. A ver, ¿quién tiene a mano Sabiduría 2.18? Alguien que tenga el Evangelio, que levante la mano, por ejemplo, para que me apoye con esto. Ya su Biblia, maestros, aquí sí les voy a pedir su Biblia, por favor, a mano. A ver, Sabiduría 2.18. A ver, algunos de los maestros que están aquí. Sabiduría 2.18. A ver, vamos a ver, maestros. ¿Está el audio activado para que puedan activar, por favor? Ya voy a pedir, bueno. Maestra, tengo la Biblia de latinoamericana, ¿no Está importa? bien, no importa, maestra, adelante. ¿Ya? Ya. Escuchamos, por favor, todos. Dice, si el justo es hijo de Dios, Dios lo ayudará y lo librará de sus adversarios. Perfecto, muchas gracias, maestra Rocío. Fíjense, maestros, si el justo es hijo de Dios, Dios lo ayudará y lo librará de sus adversarios. Eso lo tenían grabado a fuego todo judío. Si el justo es hijo de Dios, Dios lo librará, bien, de todos sus adversarios. Pregunto, ¿a Jesús Dios lo libró? No. Por lo tanto, conclusión, Jesús no es justo. No puede ser el hijo de Dios. Porque esto es como, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ¿no? A veces tenemos ciertas frases, ¿no? Bueno, pues los judíos tenían esta frase, grabada a fuego. Si el justo es hijo de Dios, Dios lo librará, ¿bien? Lo librará de todos sus adversarios. Bueno, pues los judíos ven a Jesús que se proclama, ¿no? Como el Hijo del Hombre. Sin embargo, Dios no lo libra de los adversarios, consecuencia lógica, pues este no es justo, ni es el Hijo de Dios, ni es el Mesías. Entonces, tenemos que entender, ellos son judíos, tienen esto metido en el corazón. Siguiente, a Jesús lo mataron los representantes de Dios, la gente religiosa de su tiempo, representantes del culto oficial, maestros. Fíjense, a Jesús no lo matan por ahí unos desconocidos, a Jesús lo matan los representantes de Dios, los sacerdotes judíos. ¿A quiénes seguían? ¿Quiénes eran los referentes del pueblo judío? Pues los sacerdotes, el sumo sacerdote, ¿no? Todo lo que tenía, los escribas. Fíjense, ¿quiénes matan a Jesús? ¿Quiénes llevan a juicio? Los representantes de Dios. Es como si dijéramos, es como si mata a Jesús o juzgan a Jesús el Papa, los obispos y los sacerdotes. Entonces, entonces, para los fieles, cuando pues el Papa, los obispos dan un dictamen o hacen algo, nosotros por lo general seguimos, ¿no? En obediencia. Pues imagínense, pónganse en la mentalidad judía. Para los judíos, sus jefes, los hombres más religiosos, los que cumplen la ley, los representantes de Dios, porque son los representantes de Dios, matan a Jesús. ¿Cómo puede ser el Hijo de Dios, ¿no? Si sus propios líderes están matándolos, están matándolo a él. Entonces, para que vayamos entendiendo que no es tan fácil, pues ellos no creyeron en él. Seguimos. A Jesús lo mataron por violar la ley. Bien, eso lo vemos en el Evangelio de Marcos, ¿no? A Jesús, ¿no? Se le dice, pues, que incumple la ley porque hace en sábado, ¿no? Podemos verlo, por ejemplo, en Marcos 2:23. Jesús hace cosas en sábado que no estaban permitidas. Entonces, ¿cómo para un judío, cómo va a creer en Jesús si se lo mata precisamente? ¿Por qué? Porque ha violado la ley, ¿no? ¿Cómo vamos a creer que alguien es el liberador cuando imaginemos que alguien incumple los mandamientos de la ley de la iglesia? Entonces, para que vayamos entendiendo. Siguiente, murió maldecido por Dios. Vamos a leer este texto. A ver si alguien tiene el texto. Vamos a leer Deuteronomio 21:23. Por favor, alguien que tenga Deuteronomio 21:23 puede activar su audio. El audio está activado para que pueda leer el primero que le encuentre. Maestra Rocío, adelante. Dice, su cuerpo no pasará la noche colgado,
sino que lo enterrarás el mismo día, porque un colgado es maldición de Dios. Así no harás impura la tierra que Yahvé tu Dios te da por herencia. Muchas gracias, maestra. Bien, Deuteronomio, por lo tanto, 21, 23. Por lo tanto, todo el que era colgado era maldito. ¿Se dan cuenta? No dejarás que su cadáver pase la noche en el árbol, lo enterrarás el mismo día, porque un colgado es una maldición. Entonces, fíjense cómo los judíos van haciendo su elucubración. Un colgado, un crucificado es una maldición. Jesús está colgado en la cruz. ¿Cómo va a ser una bendición para un judío? Jesús, para un judío, Jesús es una maldición. Y se lo inventa, ¿no? Porque así dice el Deuteronomio, así dice la palabra de Dios, que todo el que está en la cruz es una maldición. ¿Cómo va a ser una bendición Jesús entonces? ¿Bien? ¿Se dan cuenta? Todas estas cosas que tuvieron que pasar, ¿no? Por lo tanto, para cualquiera que muriera crucificado, un colgado es una maldición de Dios. Dios desde el cielo lo estaba maldiciendo. Por tanto, ¿quién iba a creer que Jesús era bueno? Mucho menos un enviado de Dios o un guía de la humanidad. ¿Cómo va a creer si resulta que todo el Antiguo Testamento está diciendo que si no lo libra Dios, no puede ser justo, ¿no? Está muriendo alguien que lo mata a nuestros jefes, los representantes de Dios. Se lo mata por no cumplir la ley, supuestamente, ¿no? Es más, si está colgado es un maldito. ¿Bien? Fíjense, ¿no? Entonces, vamos a ir, ven como ahora estamos profundizando, ¿no? En lo que es la muerte de Jesús. Vamos adentrándonos poco a poco. Siguiente. Claro, los primeros cristianos, pues eran judíos, ¿no? Pedro, ¿no? Los apóstoles eran judíos. Entonces, claro, ellos estuvieron más cerca de Jesús, fueron entendiendo, pero no era tan fácil para ellos, ¿no? Ahora, quizá ellos fueron entendiendo con más profundidad, pero los demás judíos, entonces, claro, cuando ellos empiezan a predicar, imagínense, ¿cómo van a ir a los judíos a predicar de una persona que objetivamente es un maldito, no es justo, está apartado de Dios, ha incumplido la ley, lo que ellos han cumplido toda la vida, y ahora cómo nosotros vamos a decir, a ver, atentos por favor, ¿no? Vamos a hablar de Jesús, cuando culturalmente Jesús no, o sea, todas estas cosas no ayudaban, ¿bien? No ayudaban, o sea, no era tan fácil así la predicación. Bueno, para nosotros es distinto. Entonces, los cristianos tuvieron un problema al predicar, porque estas cosas impedían predicar. Por eso se pusieron a pensar cómo lo harían. Entonces ellos, bueno, aquí el Espíritu Santo tiene que guiar a la iglesia. ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo van a predicar de alguien que para los demás es un maldito? Bueno, entonces llegaron a la conclusión, obviamente por el Espíritu Santo, si Jesús murió de esta manera, era la voluntad de Dios. Y segundo, porque estaba predicho en el Antiguo Testamento. Por eso, cuando nosotros leemos los evangelios, constantemente vamos a encontrar para que se cumpliera la escritura, para que se cumpliera la escritura. ¿Eso quién lo pone? Los evangelistas lo ponen ellos, porque ellos han leído diríamos, toda la pasión, muerte y resurrección de Cristo, pero a la luz del misterio pascual. Entonces, por eso se lanzaron al Antiguo Testamento, donde estaba profetizado esta forma de morir. Por eso se encuentra un cúmulo enorme de citas del Antiguo Testamento. Se leyó la vida de Jesús a la luz de las profecías de los profetas. De esta forma se rescataba el escándalo de la muerte de Jesús. Entonces, ¿cuál es la solución? Ese escándalo, para los demás era un escándalo, bien, se rescataba de esta manera, bien, porque estaba anunciado que tenía que ser así. A nosotros no nos produce escándalo, obviamente, porque no nos regimos por las leyes del Antiguo Testamento. Si nos pasa algo, nosotros inmediatamente ya lo atribuimos a Dios, ¿no? Dios no quiere el mal, pero para los judíos no. Si pasaba algo malo, es porque era malo. Entonces, esa mentalidad tenía. Entonces, para que entendamos la muerte de Cristo. Leemos el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, como hemos estudiado también, ¿verdad? Es el primero de los evangelios, el más antiguo, y el que cuenta las cosas más cercanas, ¿no? Al hecho histórico, y es el más corto, ¿no? Entonces, el más cercano a los acontecimientos, porque Mateo y Lucas escriben 10 años más adelante, pues sí, y Juan, pues mucho más, ¿no? Quizá 30 años posteriores.
Entonces Juan es el que más simboliza, ¿no? Ya sabemos que en Juan están los símbolos de la luz, el agua, ¿no? La oscuridad, todo eso. Marcos presenta la pasión más dramática. Así que si queremos ver la pasión más dramática, lo vamos a encontrar en Marcos, porque en Marcos la pasión es muy dramática. Jesús casi muere solo en la pasión de Marcos. En la pasión de Marcos ni siquiera aparece la presencia de la Virgen María, ¿no? Se dice, de lejos iban unas mujeres. No aparece, no es como en Juan, ¿no? Al pie de la cruz estaba Jesús, estaba, perdón, Juan y María. Pero en la pasión de Marcos, Jesús muere muy solo. Bueno, Marcos nos cuenta, por ejemplo, ¿no? Vamos a ir llegando, ¿no? Nos cuenta que llega al huerto. Si ustedes se ubican, yo les voy a pedir que cojan su evangelio de Marcos, porque estamos haciendo una profundización bíblica, maestro, ¿sí? Que ustedes están capacitados para hacer ello, para hacer esto, ¿sí? Que nos pueda ayudar. Si cogen el evangelio de Marcos, ¿sí? Propiamente, vamos a centrarnos desde el capítulo 14 hacia, bueno, adelante, ¿no? Bien, a ver, tenemos, por ejemplo, Marco nos cuenta que llega al huerto, ¿no? Bueno, un poquito antes, ¿sí? Un poquito antes Jesús prepara, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, ¿quién me apoya leyendo, maestros? Bien, vamos al Evangelio de Marcos, por favor, atentos para que podamos leer. Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 12. Vamos a leer unos versículos ahí. Marcos, capítulo 14, versículo 12. Marcos, capítulo 14. Encontré. Ya, adelante, maestra Emilia. 12, ¿no? La Sí. última cena de Jesús. Ajá. El día de la fiesta en que se comen los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero pascual, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de la Pascua? Entonces Jesús mandó a 2 de sus discípulos y les dijo, vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre y digan al dueño, el maestro dice, ¿dónde está mi pieza en que podré comer la Pascua con mis discípulos? Maestra, Él les hasta ahí mostrará. nomás. Gracias, maestra. Hasta ahí nomás un poquito. Maestros, fíjense, unos versículos anteriores está la traición de Judas, ¿no? Judas Iscariote, pues uno de los 12, fue donde los sumos sacerdotes a decirles, ¿no? Que para entregárselo, ¿no? Entonces ellos se alegraron, inclusive le ofrecieron dinero. Bueno, entonces Judas ya está buscando la ocasión, porque tampoco va a ser tan descarado de ir a traicionar a Jesús, así de, ¿no? Tampoco es así, porque vamos, los demás apóstoles tampoco, imagínense, ¿no? Como que va a traicionar a su maestro. Entonces, Judas busca la oportunidad para entregarlo. Entonces, aquí a veces nosotros hemos leído este texto y dicen, Jesús, claro, Jesús quiere preparar la cena de la Pascua, pero si Jesús le dice a todos los discípulos dónde va a ser la cena de Pascua, es posible que Judas, o sea, si Jesús menciona con anterioridad dónde va a ser la Pascua, lo más probable es que nos hubiésemos quedado sin Eucaristía. ¿Por qué? Porque Judas lo hubiese entregado antes y ya no, Jesús no celebraba la Pascua. Entonces, fíjense cómo Jesús, ¿no? Como ya Judas quería entregarlo, Jesús conocía también esto, ¿qué es lo que hace? Claro, los discípulos le preguntan, ¿no? Señor, ¿dónde quieres que preparemos la cena de Pascua? Y Jesús les habla diríamos, en clave, ¿no? Miren, les dice, ¿dónde quieres que te vayamos a preparar los preparativos para comer el Cordero Pascual? Entonces, él envía a 2 discípulos y les dice, vayan a la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua, seguidle. Claro, imagínense, ¿no? Jesús le dice a 2 discípulos, vayan a la ciudad y van a encontrar un hombre que lleva un cántaro, a él sigan. Ustedes imagínense, podrían decir, ¿cómo? Pues a lo mejor muchos llevarían un cántaro. No, porque en esta cultura las únicas que llevaban cántaros en la cabeza eran las mujeres. Entonces, era una señal. O sea, ¿por qué los discípulos se fueron rápido? Porque sabían que nadie llevaba un cántaro a la cabeza. Cuando iban a ver a un varón con un cántaro en la cabeza, sabían que esa es la clave que el Señor les ha dado, ¿no? Entonces, Judas no sabía dónde iba a ser la Pascua, porque si no, Judas ya lo hubiese, como se dice, fregado antes, ¿no? No, Judas no sabe dónde va a ser. Solamente saben estos 2 discípulos
que a su vez pues se van con una contraseña, ¿no? Bien, entonces, tenemos aquí, maestros, ya adentrándonos un poquito, después de la cena de Pascua, ¿no? Porque estamos viendo un poquito la muerte, Marcos nos cuenta que llegan al huerto y nos cuenta que comenzó a sentir pavor por lo que iba a pasar. Fíjense, en el Evangelio de Marcos vemos cómo Jesús sufre pavor. Entonces, imagínense lo que Jesús siente, ¿no? Por ejemplo, van a una propiedad cuyo nombre es Getsemaní y dice a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo hago oración. Toma consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, en el versículo 32, y comenzó a sentir pavor y angustia. Sí, imagínense, Jesús sintió pavor y angustia. Estamos viendo la humanidad de Jesucristo. Pavor y angustia. No es que Jesucristo estaba muy feliz, pues yo los voy a salvar, ¿no? Me tiene que pasar esto, no. Jesús sintió pavor y angustia. Y eso inclusive le llevó a pedirle a Dios, Señor. O sea, lo que Jesús le dice, no es posible beber este cáliz sin que yo lo beba, o que pase este cáliz sin que yo lo beba. Él le está diciendo en el fondo, Señor, ¿no hay otra forma más suavecita de salvarlos? ¿No? Fíjense, porque Jesús sintió pavor y angustia. Entonces, se cuenta aquí en el Evangelio de Marcos, pavor y angustia, ¿no? Por lo que le iba a pasar. Les confiesa a los discípulos que su alma está triste hasta la muerte. Por eso digo, el Evangelio de Marcos es un evangelio que narra, ¿no?, la dureza de la pasión. Se tira al suelo. Los judíos, por lo general, oran de pie. Se tiran al suelo cuando la oración es más intensa. Boca abajo, con súplica le pide a Dios que lo libre de ese trago. Luego, claro, Jesús verdaderamente hombre, ¿verdad? Luego, en el prendimiento, aparece Judas, ¿sí? Hay un beso, imagínense. Ahora, esto es un poco curioso porque ha estado con Judas hace unos cuantos minutos, ¿bien? Y uno, por ejemplo, cuando uno se saluda con un beso, nosotros nos saludamos, pues bueno, cuando encontramos una persona, la hemos visto el día anterior, hace 2 semanas. Cuando estamos en el mismo día, imagínense, si yo lo veo a una persona a las 10 y luego a las 12 lo veo otra vez, lo saludo con otro beso, no es tan común. ¿No? Y Jesús ha estado recientemente con Jesús. Judas ha estado recientemente con Jesús, ¿no? Entonces, por eso es que esto ya es un poco extraño, ¿no? Como que este saludo cuando han estado recién. Entonces, vamos aquí, vemos, ¿no? Por ejemplo, un beso, van con palos y espadas. No es que sean palos por ahí que encuentran en la calle, ¿no? No. Los palos eran armamentos que se hacían, ¿no? Escudos, ¿no? Se hacían, pues, de madera. Ahora, quiero que vayamos aquí, maestros, a ver un dato interesante. Claro, aquí, por ejemplo, cuando se presentan aquí en el Evangelio de Marcos, lo que dice, vamos a ver, para que vean. Evangelio de Marcos, capítulo 14:43. 14:43. A ver, ¿quién lo tiene? Evangelio de Marcos, capítulo 14:43. Marcos 14:43. ¿Quién puede leer, maestros? ¿Alguien que lo tenga? Adelante. Marcos. Prendimiento de Jesús. Adelante, maestra Aurora, adelante. ¿Qué número 43 dice? Sí, versículo 43. Jesús estaba aún hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba un buen grupo de gente con espadas y palos, enviados por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los jefes judíos. Ok, un momentito ahí, maestra. Fíjense, según Judas, bien, se presenta con un grupo. ¿Quiénes están en este grupo, no? Tenemos aquí los sumos sacerdotes, los escribas, maestros y los ancianos. ¿Quiénes eran ellos? Eran los 3 estamentos que conformaban el Sanedrín. El Sanedrín estaba conformado por los sumos sacerdotes, ¿no? Por los sacerdotes, por los ancianos también y los escribas, ¿no? Los escribas eran los doctores de la ley, los maestros de la ley, ¿no? Y los ancianos, efectivamente, ¿quiénes eran los ancianos? Eran familias de la aristocracia, familias pudientes, ¿no? Jefe de familias importantes de ese tiempo. Entonces, ¿quiénes lo conformaban? Los sacerdotes, ¿no? Los escribas, que eran los doctores de la ley, y también los ancianos, ¿no? Que eran las familias más
más adineradas, más poderosas. Entonces, están los tres estamentos del Sanedrín. Bien, ahora, si nos vamos al Evangelio de Juan, ¿bien? Si nos vamos al Evangelio de Juan, ¿ya? Para que vean qué curioso cómo Juan lo engrandece este dato, ¿no? Juan, como saben, es pues más simbólico. Vamos a ver a Juan. Ya, Juan capítulo 18. Hay maestro Hamilton que había levantado la mano. Puede activar su audio usted mismo. Capítulo 18, Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 3. Juan 18, versículo 3 hacia adelante. Adelante, active su audio, maestro. Ya. Adelante. Juan capítulo 18, versículo 3. Así es. Ya. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Ok, hasta ahí, bien, hasta ahí, gracias, maestro. Bueno, la traducción, bien, la traducción más original tiene que aparecer por ahí, corte. A ver, alguien que, por ejemplo, en la Biblia de Jerusalén aparece, ¿no? Tiene que decir, por ejemplo, Judas pues llega allí con la corte y los guardias enviados por los sumos sacerdotes y fariseos. Alguien en su Biblia también aparece la palabra corte. A ver, fíjense en su Biblia, maestros. A ver, en el chat, a ver, me ponen en el chat si aparece corte en su Biblia. Judas tiene que llegar allí con la corte, los guardias y los guardias enviados por los sumos sacerdotes. A ver, aquí ¿en qué Biblia les aparece corte? A ver, en el chat quiero ver si les aparece por ahí. En el versículo 3. A ver, maestros. Juan 18, versículo 3. No me aparece en mi. No les en mi aparece. Biblia. Ya, bien. Alguien que tenga Biblia de Jerusalén le tiene que aparecer, bien, que es la más cercana. Bueno, maestros, entonces, literalmente, dice destacamento alguno, ¿no? Destacamento. Bueno, maestro, literalmente, fíjense para que veamos aquí lo siguiente, un dato muy curioso. Judas llega allí con la corte y los guardias enviados por los sumos sacerdotes y fariseos con linternas, antorchas y en Jesús, en Juan es muy típico las antorchas, la luz. Maestros, una cosa importante. Cuando alguien lee esto, a lo mejor como nosotros nos ha pasado muchas veces hasta hoy, porque hoy ya no es lo mismo, alguien lee el Evangelio de Juan y dice, pues que Judas llegó con una corte. Y así nomás. En cambio, para alguien que lee con profundidad, esto le produce un poco de extrañeza, porque fíjense lo que dice, Judas llega allí con la corte y los guardias enviados por los sumos sacerdotes. ¿Saben cuántos soldados? Saben que los romanos no tenían dividido sus tropas, ¿no? Puede ser por corte o destacamento, ¿no? Por centurias, ¿no? Por ejemplo, un centurión, pues era jefe de más o menos 80 personas, ¿no? 80 soldados, ¿sí? El centurión romano que aparece, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué es la corte? Una corte o un destacamento romano estaba conformado por 480 soldados. 480 soldados conformaban una corte. Entonces, cuando alguien lee el Evangelio de Juan, dice, esto no puede ser real. ¿Cómo que 480 soldados? Porque 480 soldados estaban en toda la provincia. Es como que si todos los guardias, los que estaban de turno y los no, se fueron a atrapar a Jesús, abandonaron sus puestos, ¿no? Lo dejaron todo para irse a Jesús. Y no solamente ellos, sino también todos los guardias del templo. Es como que vamos a ir a atrapar a un delincuente y toda la policía de toda la región se va, ¿no? Y dejando los otros puestos. Fíjense entonces, ¿por qué Juan pone este dato? Para Juan, ¿no? Se menciona aquí que Judas va con una corte, es decir, con todos los soldados que estaban en la región. ¿Qué es lo que quiere mencionar efectivamente con esto? ¿Ven? Que todos los poderes se confabulan para, pues, prender a Jesús. No literalmente porque toda la corte va a ir, ¿no? Imagínense 480 soldados romanos,
más los soldados del templo. Imagínense ahí, 700 soldados para atrapar a Jesús, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero fíjense qué bonito que cómo San Juan exagera esto, porque de alguna manera porque quiere hablarnos de cómo todos los poderes se confabulan para prender a Jesús. Maestro Hamilton, ¿tiene la mano levantada? O se ha quedado así. El audio está activo. Sí, disculpe, padre, se había quedado así. Que estaba no hay escuchando. problema. Sí. Ok. A ver, vamos a ir viendo quizá algunos comentarios que han estado viendo aquí, a ver, en el chat, a ver. La maestra Dani dice, la bendición del agua y vela no es misa, ¿qué es? No entiendo. La bendición del agua y vela no es misa. No entiendo la pregunta, maestra Dani. ¿Puede activar su audio y explicarnos, por favor? O No hay misa, seguro, dice padre. la bendición del agua y Bueno, vela. buenas noches a todos. Mi pregunta era, el sábado de gloria se hace bueno, no es misa, sino es lo que es la bendición del agua y las velas, el sábado de gloria. Si es Claro, el efectivamente, sábado, pero por la noche, que es la vigilia pascual. Sí, está bien, maestra. efectivamente, la Sí, vigilia la vigilia, pascual. sí, por supuesto. Pero durante el año no hay misas, ¿verdad? No hay misas. No, Perdón, la única misa que no el hay es el viernes, sábado de gloria. claro, o sea, el viernes por la tarde, ¿no? Y todo el sábado por la mañana no hay misa. No hay ningún sacerdote en todo el mundo que celebre misa el viernes por la tarde o el sábado en la mañana. Por temprano. Claro, Ya. Entonces, en la claro. noche sí es misa normal, En ¿verdad? la noche ya es la vigilia pascual, porque recuerden que a partir de las Claro. 6 de la tarde ya es domingo, ¿no? Claro. Y otra preguntita, cambiando de tema. La señal ¿por qué en las misas se hace la asignación en vez de lo que es la señal de la cruz? La ¿Cuál es asignación, ¿en qué sentido, maestra? ¿Qué parte, O sea, perdón? son 3 cruces nada más, no va la cuarta. En la misa. Ajá. Claro, en la frente, bueno, eso ya es más una explicación, bien lo que es la liberación de malos pensamientos, ¿no? De malas palabras y de los malos sentimientos, ¿no? Que brotan. Sí. Claro, por ejemplo, cuando se lee el Evangelio solamente se hace las 3 cruces, no se hace ya otra vez en el nombre del Padre, del Hijo y Claro, del la Espíritu Santo. asignación. Pero por ¿Y ese por qué sentido, razón no se hace? por el sentido de esto, que el Evangelio nos da, precisamente hacemos esta cruz para escuchar el Evangelio, ¿no? Necesitamos estar liberados de malos pensamientos, malas palabras y malos sentimientos o emociones. En ese sentido, maestro. Ya, padrecito, muchas gracias. Ok. Dice, ¿y por qué Padre, Jesús? disculpe. Sí, Padre. maestro Hamilton, adelante. Sí, disculpe, justamente respecto a estas 3 cruces que nos hacemos, me parece que, bueno, y tengo esa duda porque siempre después, fuera de las 3 cruces en la frente, en la boca y en el pecho, nos hacemos otra vez, nos santiguamos, ¿no? Entonces, he averiguado un poquito esto y nos dice es el persignándonos, ¿no? Una combinación de signándonos más santiguándonos. O sea, ¿por qué esa costumbre o de repente estamos equivocados, no? No, o sea, a ver, maestros, recuerden que les decía que a partir del siglo II ya se empieza a hacer la señal de la cruz. Ahora, en definitiva, tanto, ¿no? Las 3 cruces que hacemos pequeñas, al mismo tiempo son una combinación de la cruz. O sea, no nos hagamos tanto problema, bien, o sea, de lo que representa estas cruces, ¿no? Lo que es la liberación de pensamientos, malas palabras y malas emociones. Ahora, nos hacemos 3 cruces cuando es en el Evangelio, ¿no? Porque, bueno, pues la iglesia, ¿no? En sus normas litúrgicas nos dice, sino 3 cruces precisamente para esto. Ahora, a veces, por ejemplo, cuando rezamos el rosario, ¿no? Si hacemos esa mezcla, ¿no? Nos hacemos las 3 cruces más la cruz grande, pero, o sea, no entiendo en qué sentido, o sea, cuál es el problema de esto, maestros. O sea, bueno, como digo, algunos lo pueden hacer, nos podemos equivocar, hacer mal, ¿no? Pero, o sea, son 3 cruces nomás en el Evangelio. Bien, bueno, a ver. Padre, Sí, maestra. me he quedado con esta duda de lo que estaba explicando. La misa se celebra el Jueves Santo, ¿verdad? En la tarde. Y a partir de ese momento ya no hay celebración hasta el sábado por la tarde. Perdón, maestra. A ver, perdón, maestra.
decía, Las misas. ¿ya? La misa que se celebra, no se celebra los jueves en la tarde, ¿no? Jueves Santo, en la tarde. Ah, claro, El claro, viernes ya no hay misa. el viernes no hay Sábado misa. tampoco, hasta en la noche, ¿verdad? Hasta en la noche, que ya es precisamente la vigilia pascual. Claro, el viernes ya no, porque Cristo está muerto. Si Cristo está muerto, por Claro, eso, si ustedes se van a dar cuenta, todos los sagrarios se tienen que tapar. De hecho, se sacan de la claro. iglesia, se saca el Santísimo, Ajá. porque celebran esto, ¿no? Cristo ha muerto. Entonces, no hay misa el viernes. Ya recién va a haber el sábado por la noche, que es la vigilia pascual. Ah, sí, Ujú. sí. Muy bien. Ahora sí, porque le escuchaba que viernes en la tarde ya no hay misa. No, es ya todo el día, ya no hay misa. Claro, efectivamente. Sí, ya padre. Ok. Un ratito, por favor. Muy bien. Claro, bien, la liturgia de la pasión del Señor. Muy bien, bueno, entonces estamos profundizando bien en estos aspectos de la muerte del Señor. Bueno, ahí vemos, ¿no? Entonces, después del prendimiento aparece Judas en el prendimiento, un beso, decíamos, bien. Se busca testigos falsos, ¿bien? Porque se reúnen en la noche y eso no era legal, tenían que reunirse en el día, tenía que estar para... A ver, el Sanedrín, maestros, estaba compuesto por 70 personas, ¿no? Ya decíamos, de los sacerdotes, los ancianos y los escribas, ¿no? Entonces, siempre para un juicio tenía que haber más de 37 votos para que sea un juicio verdadero, ¿no? Entonces, se reunieron en la noche, ¿no? Entonces, el juicio no era legal, ¿no? No era legal. Se busca testigos falsos, luego se declara, ¿no? Al Mesías para que declaren, ¿no? En el juicio. Luego lo entregan a los soldados, ¿no? Bueno, ya en este caso Pilato, para que lo crucifiquen. Esto es lo que conocemos siempre. Nadie lo acompaña, en el Evangelio de Marcos no lo acompaña. Da un alarido indescriptible, ¿no? De hecho, la muerte, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Mostrando que sus enemigos lo han vencido, lo entierran en una fosa común. Fíjense, ante el Evangelio de Marcos, o sea, Jesús, la muerte de Jesús es humillante, no es nada triunfadora, muere solo, sin sus amigos, ¿no? Y lo entierran en una fosa común, es decir, como que, bueno, pues, aquí bótenlo ahí donde sea, ¿no? O sea, una fosa común. Bueno, o sea, ahí lo meten, ya luego ya, pues, se lo saca, se lo lleva, ¿no? A otro sepulcro, pero ahí lo ponen, ¿no? Marcos lo presenta en la plenitud del sufrimiento porque tiene que ver con la comunidad quien escribe. Recordemos, ¿no? Marcos, que es la comunidad de Roma, que estaba siendo perseguida. ¿Por qué Marcos presenta la pasión así tan fuerte, tan trágica, dolorosa? Porque en se escribe, recordemos, se escribe en los años 60 más o menos, y Marcos se escribe para los cristianos de Roma, no son judíos, ¿bien? No son judío-cristianos, y son cristianos que están siendo perseguidos. Nerón, y luego sucesivamente, están matando, ¿no? A Pedro, a Pablo, o sea, los cristianos están perseguidos, entonces para ellos otra vez, ¿no? O sea, nos hemos hecho cristianos, seguimos a Cristo, a Él lo han matado, y nosotros seguimos muriendo, nos están acabando, nos acaban, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿no? Entonces, precisamente, Marcos le está escribiendo esto, ¿no? Jesús ha pasado esto, pero luego viene la glorificación. Entonces, el Evangelio de Marcos, de alguna manera, muestra la dureza de la pasión, precisamente para confortar también a los cristianos de Roma. Les quiere decir que el cristianismo no necesita señales, la fe se adquiere sin estar viendo cosas. De hecho, en Marcos es curioso que nos pone, ¿a quién nos pone como ejemplo de fe? Vamos a ver, fíjense Marcos, ¿a quién nos pone como ejemplo de fe? Si nos vamos al Evangelio de Marcos o volvemos al Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, dice, versículo 39, dice, al ver el centurión que estaba frente a él, que había expirado, de esta manera dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Qué ha visto el centurión? No ha visto resurrección, no ha visto cosas gloriosas, lo único que ha visto es la forma de morir, ¿no? Aquí nos pone Marcos común, ¿no? Por eso le está diciendo, el cristianismo es esto, ¿no? No necesita señales para creer. El centurión no ha visto nada para que le lleve
A lo mejor un milagro que se bajó de la cruz, no ha visto, ¿no? Porque esto estaba pasando en la comunidad de Roma. El centurión al ver cómo moría Jesús cree. Ejemplo de fe, sin ver nada. El evangelio se termina sin contar ni siquiera la resurrección propiamente, ¿no? Leer un libro en el que se te dice que ha resucitado, pero que nadie lo ha visto, ¿no? Imagínense, ¿no? Las mujeres salen sin contar la buena noticia, no les creen. Bueno, pues como de alguna manera decir, ustedes deciden si anuncian la buena nueva o no anuncian. Ahora, vamos a ver aquí, vamos a descansar un ratito y vamos a ver por qué, o sea, por qué los judíos se confabularon, por qué lo quisieron arrestar y por qué lo llevan a un juicio para matarlo, ¿no? ¿Por qué? Vamos a ir de esto. Vamos a descansar, maestro, 2 minutos y regresamos para profundizar un poquito en este aspecto. Ok, maestros, estamos de vuelta.
A ver, vamos a continuar, maestros, profundizando en este tema de la pasión del Señor, ¿no? Bueno, una profundización en un aspecto concreto, ¿no? Porque hay muchos aspectos que podríamos profundizar. Bien, entonces vamos a ver la causa del arresto de Jesús, ¿no? ¿Por qué van a arrestar a Jesús, ¿no? ¿Por qué justo, pues, ese día? Bien, entonces, Jesús tuvo muchos enfrentamientos con las autoridades, pero hay una principal, el incidente en el templo. Esto es un acontecimiento, ¿bien? Y va a ser de las causas porque van a arrestar a Jesús. El incidente en el templo, que sucede precisamente después de la entrada en Jerusalén, ¿no? Jesús está haciendo esta entrada mesiánica. El incidente en el templo, dice Marcos. Lucas, sin embargo, para Lucas, ¿por qué arrestan a Jesús? Por la resurrección de Lázaro, ¿sí? La resurrección de Lázaro. Por eso, o sea, para Marcos, arrestan a Jesús por el incidente en el templo. ¿Cuál es eso? Cuando Jesús expulsó a los vendedores, ¿no? De palomas, que habían ahí en el templo. Para Lucas, sin embargo, a Lucas arrestan a Jesús por la resurrección de Lázaro. Vamos a ver, por ejemplo, a ver, vamos a verlo en Lucas 14:58, porque hay que un error. A ver, Lucas 14. Perdón, no, Lucas no, Marcos 14:58, me estoy equivocando. Bueno, aquí, a ver. Bueno, aquí hay un error en esta cita, bien, vamos a dejarlo de momento. Entonces, a ver, vamos a fijarnos aquí un aspecto primero, que dijimos, para Marcos, arrestan a Jesús por el incidente en el templo, y sin embargo, para Lucas, por la resurrección de Lázaro, ¿bien? Por la resurrección de Lázaro. Que está, vamos a verlo inclusive este pasaje, ¿no? De la resurrección de Lázaro. Sí, lo tenemos en Juan 11:1. Sí, lo vamos a hacer, pero luego lo vamos a leer, ¿bien? Vamos a fijarnos simplemente en Juan 11:1. Ahí está la resurrección de Lázaro, ¿no? Había un enfermo, Lázaro, en Betania, ¿bien? Ahí es, entonces, Lázaro. Y fíjense lo que dice al final, a ver. En el versículo 44, al terminar el versículo 44, ya sé, el 45 dice, muchos de los judíos que habían venido a casa de María, viendo lo que habían hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron que había hecho Jesús. Entonces, los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron consejo y decían, ¿qué hacemos? Porque realiza muchos signos. Si le dejamos que siga así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán el lugar santo, ¿no? Y nuestra nación. Bien, entonces es cuando, por lo tanto, vamos a ver aquí cómo por la resurrección de Lázaro, los judíos deciden, o en este caso los jefes, deciden arrestar. Bien, vamos a adentrarnos un poquito aquí. A ver, bueno, ahí aparecen testigos falsos, porque también en Marcos 15 se ve, por ejemplo, las burlas de las gentes, ¿no? Que decían, tú que decías que destruías el templo, reconstruías, ¿por qué no te bajas para creer, no? Entonces aparece, por lo tanto, el acontecimiento del templo. Entonces, la causa, vamos a centrarnos en el acontecimiento que hubo en el templo. ¿Qué quiso hacer ese día Jesús con ese acto? ¿No? ¿Desde cuándo para Jesús le importaba el culto del templo, maestro? Porque, a ver, Jesús fue muchos años, lo más probable es que vaya como mínimo una vez al año, que iban 3 veces al año al templo, ¿no? Pero como mínimo una vez al año, Jesús iba al templo. Y Jesús nos consta, ¿no? A los 12 años que fue al templo, ¿no? Como todo judío iba. Y preguntarnos, ¿y por qué precisamente este año Jesús recién vota a los cambistas, a todo esto?
Si todos los años Jesús lo ha visto. Jesús ha visto lo mismo todos los años, ¿no? ¿Qué quiso hacer entonces? No es que Jesús los otros años no lo había visto, porque esto era común, se hacía esto, ¿no? Entonces, ¿qué quiso hacer Jesús con esto? ¿Y por qué precisamente ese día? Bueno, pues entonces, aquí tenemos que tener en cuenta el acontecimiento que Jesús no quiso manifestarse como Mesías, ¿no? Los vendedores de animales, claro, porque alguien decía, a ver, puede decir, ¿y por qué Jesús vota a estas personas? ¿No? Los vendedores de animales, recordemos que los judíos ofrecían a los animales para los sacrificios, ¿no? Si eran pobres utilizaban 2 palomas o pichones, y si eran gente más adinerada, pues a lo mejor animales o res mayor, o inclusive gente adinerada, o de acuerdo a los pecados, ¿no? Ahora, imagínense venir alguien desde Galilea a ofrecer un sacrificio cargado sus 2 palomas o su oveja, ¿no? Así que era mucho más fácil comprarlo en la entrada del templo. Entonces, estas personas de alguna manera hacían un favor a la gente. Ahora, siguiente, ¿qué más había ahí? O sea, a ver, primero de los animales. Claro, porque si recuerden que para los sacrificios los animales tenían que ser perfectos según el Levítico, ¿no? Si la oveja ya estaba chancado su uña, su oreja partida, ya no servía para el sacrificio. Entonces, de alguna manera, los vendedores de animales que estaban en el templo certificaban que los animales eran perfectos para el sacrificio. Se ahorraban la chamba, ¿no? Que eran aceptados en el templo. Siguiente, los cambistas estaban porque todo judío mayor de 20 años tenía que pagar un impuesto al templo. Entonces, pero como en el templo no se recibía la moneda romana, que era lo que se utilizaba, ¿por qué? Porque tenía la efigie o la cara del emperador, y esto era prohibido para los judíos. ¿Qué es lo que hacían los cambistas? Lo cambiaban por la moneda que es el tiro, ¿no? Que era una moneda que no tenía ningún efigie, pero que tenía el valor. Entonces, de esa manera, o sea, imagínense, yo tengo que pagar un impuesto al templo, pero no puedo utilizar una moneda romana, entonces los cambistas me hacían un favor. Entonces, ¿por qué Jesús se enojó con ellos? Si años y años Jesús ha visto lo mismo que hacían. Y además, estas personas, ¿no? Ayudaban a la gente. En vez de que tengan así un tanto sacrificio de esos animales, se lo vendían ahí y se garantizaba que era perfecto. Si esa gente hacía un favor a la gente, ¿no? O ellos estaban en el pórtico, era en la parte de afuera, ni siquiera en el atrio de los gentiles, maestros. Claro, porque aquí, vamos a vernos aquí. Fijémonos aquí en el templo, ¿bien? Este es el templo de Jerusalén. Templo de Jerusalén. Cuando hablamos del pórtico, ¿dónde estaban los que vendían los animales? ¿No? Los que vendían los animales estaban fuera, maestros, aquí. No sé si están viendo el cursor. ¿Se ve el cursor? ¿No me confirman si me ven el cursor? A ver con mi asistente, por favor. ¿Sí se ve el cursor? Bien, ya, entonces, fíjense en el cursor. En esta parte, aquí estaban los cambistas de monedas, de animales. No estaban dentro. ¿Bien? No estaban dentro. ¿Ya? Entonces, Jesús, porque todos los que venían, pues aquí cambiaban sus monedas, comparaban y entraban. Bueno, vamos a entrarnos otro poquito más, para que conozcamos, para ver el templo, ¿no? Ahora, maestros, Jesús hizo ese acontecimiento también, ¿no? Porque el templo tenía mucha importancia para un judío. Porque en el templo, ¿no? Era donde se reunían. Por lo tanto, era el lugar de los motines, de las revueltas. Cuando se quería armar una revuelta, ¿dónde era? En el templo, precisamente. Aquí se reunían. Y por ello es que detrás del templo, aquí, está la fortaleza Antonia, el palacio, que era una fortaleza militar que se hizo, pues, bueno, no era Marco Antonio, ¿no? Pero aquí estaba el poder romano, de alguna manera por encima, mostrando su autoridad, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tenían que vigilar. Aquí había más de 2000 soldados en el templo, es inmenso, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para evitar precisamente la revuelta, las reuniones, ¿no? Por eso que Jesús hizo ese acontecimiento, no en una esquina por ahí, sino en el templo, ¿no? En el templo precisamente, donde era el lugar de las revueltas, donde se fraguaban todas las rebeliones, ¿no? Donde se reunían. Bien, es para una cosa, aquí por ejemplo, para que veamos, ¿no? Un poquito el templo. El Santo de los Santos o el Santa Santorum, ¿no? Donde entraba solo el sacerdote una vez al año. El Santo, ¿no? El número 2, donde entraban pues los sacerdotes, el altar de los sacrificios, ¿no? Aquí, miren, ¿no? 3, mesas para cortar y lavar la carne para los sacrificios, ¿no? El número 4,
Claro, porque en este altar, pues, no sé, aquí en el templo era como una carnicería y había sangre, ¿no? Porque se ofrecían sacrificios. Los sacerdotes ahora ya no hacen así, ¿no? Este el patio de los sacerdotes, ¿no? Aquí miren, número 6, es el patio de Israel, que es propiamente el patio de los varones, ¿no? Los varones estaban aquí. Y luego el patio de las mujeres que estaban hasta atrás, o sea, las mujeres no entraban, ¿no? Imagínense, las mujeres estaban mucho detrás, ¿no? Y luego está el lugar para las ofrendas. Y a lo que voy es, por ejemplo, ¿no? La puerta hermosa que está aquí, era por aquí, ¿no? El atrio de los gentiles, ¿no? Fuera del templo. Ahí estaban estas personas, los cambistas, todo lo que hacían, ¿no? A ver si... Bien. Bueno, entonces para ubicarnos un poquito. Entonces, maestro, decíamos, ¿por qué Jesús precisamente fue a hacer ese acontecimiento en el templo? Porque era un lugar privilegiado, ¿no? Porque ahí se fraguaba siempre todo. Ahora, ¿por qué hizo esto? Si todos los años Jesús veía siempre a los cambistas, a los vendedores y nunca les dijo nada, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces. Entonces, Jesús predicó el reino de Dios que en cualquier momento se iba a hacer realidad, ¿no? Y esto es lo que está haciendo Jesús con ese acto. Era una realidad social, por eso organizó una marcha para entrar en Jerusalén, de alguna manera como una inauguración del reino de Dios. En el templo decide hacer un gesto simbólico. Ahora, si Jesús quiere hacer este gesto simbólico de entrada triunfal, obviamente tiene que hacerlo en el templo. Aquí como un dato curioso, maestros, Jesús, ¿verdad? Y el día de ayer hemos visto, bien, por ejemplo, que entra en un burrito, ¿no? En un burrito. Bien, obviamente, todos los reyes que entraban a Jerusalén no entraban caminando, ¿no? Pero obviamente ese tiempo no había carro, ¿no? Entonces, todos los reyes entraban a caballo. El caballo era el animal de fuerza, el animal de la guerra. En cambio, el burrito, pues, era un animal de la paz, ¿no? Zacarías también. Pero además, también el burrito es como el animal de la gente pobre, ¿no? Porque la gente más sencilla, más pobre, no puede comprarse un animal, un caballo que era pues mucho más caro. Entonces el caballo era el animal de guerra, el animal de lujo, pues la gente pobre utilizaba los burritos, ¿no? Pues entonces igual, Jesús entra como todo un rey no entraba caminando, ¿no? Entraba para mostrar su poderío en un carro, ¿no? Jalado por caballos. Bueno, pues Jesús muestra también, es rey, pero es un rey, ¿no? Un rey pacífico, un rey pobre, un rey sencillo, no como entran todos los reyes. Es decir, Jesús entra como todo un rey, ¿no? La gente entendió, ¿no? Cuando lo vio montado. Bien. Entonces Jesús está haciendo precisamente este acto, se está manifestando como tal, como el Mesías, ¿no? El sentido histórico, por lo tanto, de este acto, pues era implantar el reino, ¿no? Los evangelistas tuvieron que contar este hecho. Jesús quiso abrir el templo también para los paganos. A ver, vamos a ir entendiendo por qué Jesús bota las mesas a los cambistas, ¿no? De alguna manera. A ver, Jesús quiso abrir el templo también para los paganos. El atrio de los paganos también es sagrado. Ellos estaban fuera, es como que Jesús quiso abrir esto, ¿no? La intención fue hacer que todo el templo también era sagrado, igualar a judíos y a paganos. Jesús va a purificar el templo porque los griegos habían profanado el templo, ¿no? Hace 2000. Esto es el mensaje de Mateo, sacar la mancha. Marcos quiere ampliar un poco, ¿no? Y Mateo purificar. Vamos a ver, por lo tanto, Lucas elimina todos los elementos de violencia en la pasión. A partir de ese día Jesús está enseñando en el templo. Según Lucas, por lo tanto, quería convertir el templo en un lugar de enseñanza. Ojo, maestro. Por lo tanto, con este acontecimiento del templo de Jesús, de que bota a los cambistas, a estos, Lucas lo que está queriendo decir, bien, está diciendo, quiere convertir el templo en un lugar de enseñanza. Según San Juan, la causa de la muerte es la resurrección de Lázaro, es aquí, ¿no? 11. Lo cuenta al principio en el capítulo 2, Juan agrega el ganado mayor. Según San Juan, Jesús quiere eliminar los sacrificios porque Él es el verdadero sacrificio. Bueno, entonces,
Jesús históricamente tuvo un incidente en el templo hacer este episodio. Este fue su, diríamos, lo que explotó, ¿no? Instaurar el reino de Dios, es lo que quiso Jesús. De que el templo quedaba obsoleto, ya no más templo. Cada evangelista lo reformuló según sus comunidades. Ahora, este acontecimiento, cada evangelista lo va a contar según a quién va a escribir. El acontecimiento, según los evangelistas, fue fundamental para los 4, pero lo cuentan de acuerdo a qué comunidad. Entonces, según Marcos, al hacer este acontecimiento, quiere ampliar el templo para los paganos, para que no hubiera más excluidos, ¿no? Y estaban fuera. Según Mateo, sacar toda la inmundicia e idolatría que tenía, para que no hubiera más incoherentes. Según Lucas, para convertirlo en el lugar de prédica, para que no hubiera malos ejemplos ahí, ¿no? Según Juan, eliminarlo para conectarnos a través de él, ya no más templo, ¿no? Para que no hubiera más gente superficial. Bueno, por lo tanto, este acto fue tan fundamental que por eso arrestan a Jesús, por este acto, ¿no? Por lo tanto, es un acto tan fundamental que por eso deciden arrestar a Jesús e inicia todo el proceso que nosotros conocemos. Bien, bueno, entonces, maestros, esto sería por qué arrestan a Jesús, ¿no? Ahora, es verdad, maestros, que hay muchos más aspectos, ¿no? Que podríamos ir viendo, ¿no? Pero fundamentalmente ya sabemos esto, ¿no? Estas dos cosas quiero que nos centremos, ¿no? Para los judíos, la muerte de Jesús no era nada mesiánica, no era nada algo que llamaba la atención, al contrario, fue un problema. ¿Cómo creer en alguien que murió abandonado de sus amigos, que es maldito de Dios, que no cumplió la ley y que lo matan los representantes de Dios? Un problema para ellos. Bien. Y luego, pues vamos a ver, ¿no? Que Jesús hace este acontecimiento en el templo, donde está todavía precisamente, ¿no? Los soldados que cuidan el orden y es el lugar donde se forman, ¿no? Se fraguan todas las revueltas, ¿no? Porque es donde van las personas a hablar y todo. Bien. Entonces, por eso deciden a Jesús prenderlo, arrestarlo e inician todo el proceso. Bueno, entonces esto efectivamente da lugar, ¿no? A lo que nosotros llamamos la Semana Santa. En ella, pues, las celebraciones más importantes está el Domingo de Ramos, ¿no? Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Resurrección. Bueno, esto ya así de manera, ¿no? Rápida, para que pues, recordemos, el Domingo de Ramos celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, en la que todo el pueblo lo alaba como rey con cantos y palmas. Por esto nosotros llevamos nuestras palmas a la iglesia para que las bendigan ese día y participamos en misa, ¿no? Y espero, pues, bueno, se recomienda que las palmas las guardemos en nuestras casas, ¿no? Y cuando ya están secas, si se puede, se lleva a la iglesia, y si no, antes del miércoles de ceniza, pues se lleva a la iglesia para que se quemen y salga la ceniza para el miércoles de ceniza, ¿no? Que se nos pone en la frente. No hay que botarlas. El Jueves Santo, este día recordamos la última cena de Jesús con sus apóstoles, en la que les lavó los pies, dándonos un ejemplo de servicialidad. Y es precisamente donde se instituye el sacerdocio. ¿En qué momento Jesús instituye a los apóstoles? Una cosa son apóstoles, otra cosa sacerdotes, ¿sí? ¿En qué momento? Primero son apóstoles. O sea, los apóstoles primero eran solo apóstoles, luego se convierten en sacerdotes también. ¿En qué momento los apóstoles son sacerdotes? Dice, porque siempre decimos que el Jueves Santo se celebra la institución del sacerdocio. ¿Y dónde? ¿En qué momento? Bueno, el momento en el que Jesús los hace sacerdotes a los apóstoles es cuando les dice, hagan esto en memoria mía. Es decir, hagan la Eucaristía. Para que hagan la Eucaristía les está dando, ¿no? Y les está haciendo sacerdotes para que puedan ofrecer el nuevo sacrificio, ¿no? El sacrificio de la nueva alianza. Entonces, allí es donde los instituye sacerdotes. Cuando le dicen, hagan esto en conmemoración mía. Bueno, esto ya más o menos lo hemos repasado. Al terminar la última cena, Jesús se fue a orar al huerto de los olivos. Ahí pasó toda la noche y después de mucho tiempo de oración llegaron a prender. Aquí está la misa vespertina de la Cena del Señor, ave el trido pascual. La iglesia de Jerusalén conocía ya en el siglo IV, ya en el siglo IV en Jerusalén celebraba esto, una celebración eucarística conmemorativa a la última cena y la institución del sacramento del sacrificio de la cruz. Al principio esta celebración se desarrollaba sobre el Gólgota, imagínense la misma,
en la Basílica del Martirio, al pie de la cruz, y no en el cenáculo. Al inicio se celebraba allí, ¿no? Luego ya se fue al cenáculo. Hecho que confirma la íntima relación entre la celebración eucarística y el sacrificio de la cruz. A finales del siglo IV, esta tradición se vivía también en numerosas iglesias de Occidente, pero habrá que esperar hasta el siglo VII para encontrar los primeros testimonios romanos, propiamente de la celebración de la Cena del Señor. El Viernes Santo, ese día recordamos la pasión de nuestro Señor, su prisión, los interrogatorios de Herodes y Pilato, la flagelación, la coronación de espinas, la crucifixión, la transfixión, inclusive también contado por San Juan. Una cosa es la crucifixión y otra cosa es la transfixión, ¿no? No sé si han escuchado esa palabrita, transfixión. Lo conmemoramos con un Vía Crucis. Solemne y con la ceremonia de la adoración de la cruz. Bueno, el Sábado Santo se recuerda el día en que pasó entre la muerte y la resurrección de Jesús. Es un día de luto y de tristeza. Bueno, pues no tenemos a Jesús entre nosotros. Las imágenes se cubren y los sagrarios están abiertos. No tiene que haber santísimo en las iglesias. Ese día no hay santísimo en las iglesias, maestros. Bien, la transfixión. A ver, ¿alguien sabe qué es la transfixión? A ver, de los 51 maestros que están aquí en la sala, a ver, ¿quién sabe qué es la transfixión? A ver en el chat. A ver, ¿quién es el maestro que de los 50 que está aquí, quién sabe qué es la transfixión? ¿Nadie, maestros? Bueno, pues es el momento de la lanzada, ¿no? Cuando se abre el costado de Cristo, es la transfixión. Bien, pues ya pueden irse a dormir tranquilos, ya conocen una palabra nueva en su lenguaje teológico, ¿no? La transfixión. Muy bien, entonces, por la noche se lleva a cabo la vigilia pascual, o la solemne vigilia pascual, para celebrar la resurrección de Jesús, que saben que es la celebración más importante de todo el año litúrgico, más importante que la Navidad, es la celebración de la vigilia pascual. Es más, ustedes saben que estamos obligados a comulgar una vez al año, al menos una vez al año, por Pascua de Resurrección. Así que, por lo menos por Pascua de Resurrección, tenemos que comulgar, porque aquí estamos obligados, entre comillas, no obligados a comulgar. En los otros días no se nos obliga. Dice, no, es participar en misa entera todos los domingos. Pero aquí sí, ¿no? Comulgar al menos una vez al año, ¿no? Pascua de Resurrección. Así que ahí estamos obligados a comulgar, ¿no? En esta celebración se acostumbra a bendecir el agua, encender las velas, en señal de la resurrección de Cristo, la gran fiesta de los católicos, ¿no? La fiesta que brilla más que el sol. Sin confesarse, obviamente. Entonces, esta fiesta es la fiesta más importante, ¿no? De todo. O sea, y fíjense, sin embargo, a veces le damos más importancia a la Navidad, y la Navidad no es la fiesta más importante de los cristianos. Por eso tiene que notarse este sábado nuestras celebraciones, porque es la fiesta más importante, y se decía antiguamente la fiesta que alumbra más que el sol, porque es la resurrección de Cristo. Bueno, en los primeros siglos de la historia de la Iglesia, el Sábado Santo se caracterizaba por ser un día de ayuno absoluto, previo a la celebración de las fiestas pascuales. Pero a partir del siglo XVI, con la anticipación de la vigilia, a la mañana del sábado, el significado litúrgico del día quedó completamente oscurecida, ¿no? Cuando se pasó a la mañana, es un cambio que hubo, hasta que las sucesivas reformas de nuestro siglo le han devuelto a su originaria significación por la tarde. El Sábado Santo debe ser para los fieles un día de intensa oración, acompañando a Jesús en el silencio del sepulcro. Bien, la vigilia pascual, la celebración litúrgica de la Pascua del Señor, se encuentra en los orígenes mismos del culto cristiano, ya ahí aparece, ¿no? Desde la generación apostólica, los cristianos conmemoran semanalmente la resurrección de Cristo, que es el domingo, por medio de la asamblea eucarística dominical. Bueno, y el domingo de resurrección. Bueno, pero que esto ya son temas más conocidos, ¿bien? Con respecto, por lo tanto, al tema de la vigilia pascual, de hecho, lo propio es que ese día haya sacramentos.
por lo menos un bautizo debería haber, ¿no? En esta celebración, porque es el culmen, de ahí parten todos los sacramentos, ¿no? Por la resurrección de Cristo. Es muy bonito, por eso como no hay a veces sacramentos, por eso ya se hace que enciendan todos su velita, ¿no? El tema del agua para recordar un poco el bautizo, pero lo propio es que este día haya sacramentos, ¿no? En los primeros tiempos de la iglesia era el día en los que los catecúmenos eran bautizados, ¿no? Recibían los sacramentos. Muy bien, maestros. A ver, un momentito. Vamos a